Muy buenas chicos, bienvenidos a Expediente Anime, soy Pau y estoy aquí con Sergi. Hola chicos. Y con Tony. Muy buenas a todos. Y hoy vamos a hablar sobre la obra literaria de Berserk, que es un manga, también tiene adaptaciones al anime. Y bueno, pues recientemente ha fallecido su autor, Kentaro Miura. Entonces desde aquí pues mandamos nuestro pésame y pues toda la fuerza a sus familiares y amigos. Y bueno, queríamos hacer pues una especie de especial hablando un poco de la obra. Vamos a intentar evitar un poco los spoilers y de por qué creemos que es uno de los mejores mangas que hemos leído. Lo hemos leído los tres. También podemos hablar un poco de las adaptaciones que se han hecho, qué nos parecen, y un poco pues tratar de darle un poco más de visibilidad a esta obra, que la tiene, pero es cierto que no tanto como debería, y recomendársela un poco a la gente y que se animen a leerla, porque de verdad que es muy espectacular. Entonces, bueno, si queréis empiezo un poco yo. Bueno, es una obra que Sergi y Tony sí que llevan leyendo durante más tiempo, durante más años. A mí me la recomendaron ellos y la leí pues en la cuarentena del año pasado, en torno a, pues eso, hace justo un año aproximadamente, y incluso menos. Y nada, es un manga que es un seinen, no es un shonen. Entonces, pues bueno, la diferencia para quien no la sepa es que es un manga más para adultos. Entonces, pues temas como el sexo o la violencia o drogas o cosas del estilo, o incluso romances o cosas así, son más para adultos. Se evita un poco toda la niñería que puede haber pues en otros mangas, como puede ser One Piece o Naruto, de ese estilo. Y se tocan temas profundos y encima pues como que se profundizan más en cuanto a evolución y cosas del estilo. Y nada, es una obra que lleva desde los años 90, ¿no? Sí. Por lo menos. Y ha ido saliendo. Lo único que pasa es que su autor como que se tomaba descansos bastante largos. Entonces, pues, teóricamente era un manga semanal, ¿no? Y iba saliendo mensual. Creo que era mensual, sí. Creo que era un manga mensual y iba saliendo, pues eso, mes a mes, pero de repente su autor pues estaba un año sin sacar nada, unos meses sin sacar nada, luego volvía, entonces hay como unos 300 o 400 capítulos aproximadamente. Desde ahí hasta ahora, que bueno, por poner el símil, pues en One Piece, que empezarían del estilo, pues tenemos 900 y pico, porque sí que ha mantenido una constancia. Entonces, bueno, pues es un poco la presentación de la obra. No sé si queréis decir algo. Bueno, para empezar tocando el tema de Berserk, es un manga que está muy ligado al tema de la muerte. Empieza con el tema de la muerte en un campo de batalla y básicamente empieza siendo la infancia de nuestro protagonista, Guts, y cómo se va desarrollando como niño en un campo pues en guerra. Sí, o sea, por hacer un inciso, o sea, la obra se centra mucho en estilo más medieval, tiene un poco un rollo Juego de Tronos o Señor de los Anillos, es ese rollito, para que los oyentes que no hayan visto la obra, es un poco ese estilo. Es un estilo de fantasía bastante oscuro. Sí que no es tan politiqueo como Juego de Tronos, sí que se centra más en lo que es la fantasía. Hay hadas, hay monstruos, hay armas mágicas. Y en general es una obra que, como ya ha dicho mi compañero, está bastante enfocada al género para adultos, porque toca temas y la forma en que los trata pues con bastante seriedad y bastante crudeza. Sobre todo pues lo que ha dicho Tony, el tema de la muerte. Mi historia con Berserk es algo extraña, porque yo empecé a verlo en 2016 a raíz del anime que sacaron, que sí que es verdad que aunque fue bastante malo el anime de 2016, las adaptaciones de Berserk sí que han sido un poco más desafortunadas, porque no tienen la calidad que tiene el manga, ni siquiera creo que tenga un mínimo de calidad de anime estándar. Pero me parecía interesante la obra, a pesar de que no estaba muy bien animado, y pues seguí leyendo. Y después de ver el anime de 2016 fui al de los años 90, y ahí me empezó a gustar más, porque también es un arco mucho más interesante, que luego hablaremos un poco más de los arcos, y luego de ahí ya salté definitivamente al manga. No sé con vosotros cómo empezasteis. Bueno, yo me acuerdo que me pasó exactamente lo mismo. O sea, creo que nos lo vimos los dos a la vez. Y sí, hay que decirlo que las últimas adaptaciones de Berserk son nefastas. O sea, abusan muchísimo del CGI barato, solo para a lo mejor poner un plano estático que parece que es un buen dibujo, pero es un plano estático, sonidos
y que está todo mal en las adaptaciones. Por eso creo que le recomendamos a Pau que fuese directo al manga. Sí, o sea, yo no he visto ninguna de las adaptaciones y si queréis, pues para decirle un poco a los oyentes, comentar un poco qué adaptaciones hay, qué os parecen mejores, cuáles no, en cuáles se quitan cosas importantes, pues si queréis. Pues mira, yo sí que me acuerdo de que, Berserk 2016 y 2017 tocan temas post el arco de la Edad Dorada, que es lo que podríamos decir el arco donde empieza realmente Berserk, el más importante dentro de él. Pero ¿qué pasa? Que son muy malas, o sea, son muy malas, así que esas yo diría que no, o sea, ignorarlas. Luego está el tema de la adaptación de los 90, que es una serie más animación 2D, más tradicional. Y luego hicieron, creo que, un remake en forma de películas sobre 2010 o por ahí, que era el mismo arco de la Edad Dorada. El anime de los 90 era la Edad Dorada, el arco de la Edad Dorada. Y en 2010 la saga de películas era lo mismo, la saga de la Edad Dorada, pero un poco, con mejor animación, entre comillas. Pero eso sí, cambiando un poco las cosas. Sergi, que lo tiene un poco más verde. Sí, a ver, para dar un poco de contexto, pues el Berserk, como todo buen anime, se divide en arcos. Y los de 2016-2017 son como arcos de mitad de obra, que además de tener una mala adaptación al anime, es eso, son arcos que van directamente a la acción sin contarte lo que ha sucedido antes, por lo que si no has leído el manga con anterioridad no acabas de entender los sucesos, porque ya entienden esos animes que tú ya conoces a los personajes, que tú ya sabes lo que ha pasado antes, por lo que es difícil entrar por ahí. Yo recomiendo, la adaptación que más me gusta es la de los años 90, el anime, por el estilo de dibujo, por la música, porque creo que entiende un poco mejor a Berserk que las películas, pero las películas también creo que están bastante bien. Hay que decir que tanto las películas como el anime de los 90 cuentan prácticamente la misma historia, lo que la cuentan cambiando algún detalle que otro, pero es el mismo arco, lo que sería el arco inicial, el arco de la Edad Dorada. Suelen eludir todos los animes el primer arco del espadachín negro, que es el primero en el manga, que está muy bien para empezar, pero el punto más álgido de calidad, por decirlo de alguna manera, es el segundo arco, que es cuando conocemos la infancia de Guts, que es el arco pues que tiende a ser más animado y sí tiende a ser pues el que es el más recomendado de todos. También me dijisteis que las adaptaciones, el final, se sí. Este es un problema bastante grave, que la adaptación de los 90 tiene un problema gordísimo. Yo creo que, sinceramente, es bastante mejor que las películas, porque tiene bastantes... hay unos cuantos temas que son más fieles al manga y que las películas creo que evitan, o sea, que no lo ponen. Pero tiene un fallo gravísimo, y es que cortaron el final, que es lo más importante, cuando empieza el boom, cuando empieza realmente Berserk. Sí, en la adaptación de los años 90, creo que estaba previsto que tuviera 25 episodios y creo que se quedó como en 24, y cuando está a punto de terminar, están como en el clímax de lo que sería el arco, se termina. Por lo que sí es un problema, pero lo que yo creo que los 24 episodios anteriores son bastante buenos en general, por lo que he dicho, porque creo que están muy bien dirigidos, tienen una muy buena banda sonora, incluso diría que han envejecido bastante bien, aunque sí que es verdad que se siente que es un anime de los 90. Y en defensa de las películas, sí que tengo que decir que tiene un final, o sea, sí que termina lo que es el arco entero. Y tiene un par de escenas añadidas que están bastante bien, como la de Guts contra el ejército contra los 100 guerreros. Eso está muy bien, porque ni en el manga ni en la adaptación de los 90 están. Es básicamente, o sea, te hacen una elipsis y pasan ahí. O sea, no sé, a mí me gustó mucho ver cómo esa escena estaba, porque luego ese momento tiene mucho peso en el manga, porque empiezan a llamar a nuestro protagonista como el hombre que mató a 100 personas. Y luego, pues siguiendo un poco más con Berserk, yo también por lo que he visto parece que se ha inspirado mucho el mundo de Dark Souls en él, por lo que estuve leyendo de los videojuegos.
Y eso, y al final, pues, es una obra que sí que recomendaría mucho porque tiene una historia bien desarrollada, sobre todo para aquellas personas que a lo mejor no busquen tanto pues la epicidad o combates sin más, pues como puede ser, yo es el típico ejemplo es Dragon Ball, que es el más mítico, donde pues, los personajes son bastante planos, es bastante predecible todo y al final el atractivo más principal es eso, que van subiendo de poder, que van pegándose contra gente más fuerte. Entonces, para la gente que busca o que valora, por ejemplo, en animes como One Piece o Naruto, más la historia que los combates en sí, el desarrollo, el cómo se va construyendo el mundo, pues es una obra muy, muy buena, porque al final, claro, además al ser más adulta, pues sientes que las cosas son más reales en el sentido de toma de decisiones difíciles, de cómo se plantean, de cómo se tratan los temas. Entonces es muy espectacular y luego además pues tiene momentos muy épicos, porque bueno, el protagonista además pues es muy espectacular, bastante sangre, o sea, se podría llamar, sí, bastante gore. Es muy crudo. Es muy crudo, sí, sobre todo es muy crudo, pero de verdad que es un anime, o sea, es un manga, yo sí que, por lo que he visto en el manga, sí que lo recomendaría 100%, porque además la calidad de dibujo es alucinante, y sobre todo cuando más avanzas, más alucinante es. De hecho, es uno de los principales problemas del autor, y por lo que podríamos hablar de si va a terminar la obra o no, si queréis ahora lo comentamos. Y es eso, o sea que según estuve leyendo y estuve viendo, el autor pues hay un punto en que no quiere ayudantes y que se dedica a dibujar él solo, entonces por eso tardaba tanto, porque claro, se hace unos paneles que tarda muchísimo, que son prácticamente cuadros, y entonces pues iba sacándolo cada cierto tiempo. Claro, eso es lo que iba a comentar. Hemos comentado antes que tardaba pues a lo mejor meses o a lo mejor hasta un año entero sin subir un capítulo, pero luego cuando lo presentaba veíamos que era un espectáculo visual. Y claro, es lo que ha dicho Pau, que si lo tiene que hacer todo él solo, es normal que tardase tanto. Y eso es una carga enorme para el autor. Y bueno, lo que el mayor problema ahora será si Berserk se queda como está, porque es un punto bastante grave, pero si continúa, sabemos que no va a tener la misma calidad, porque ya no será Miura, ya no será el dibujante, entonces... ¿Podrá tener un final? Sí. ¿Gustará a todos? Pues eso ya dependerá, pero sabemos que el dibujo y el encanto a lo mejor ya no es el mismo. Sí, en referencia a lo que estaba diciendo, han dicho tanto Pau como Tony, el tema de los hiatos de Miura sí que se ha hablado mucho, sobre todo a raíz de su muerte en Twitter, por el tema de un tema bastante tabú que es en Japón, que es la carga de trabajo, que al parecer y sin parecer tanto, para todos los mangakas tienen unas exigencias bestiales a la hora de sacar mangas, sobre todo los que trabajan semanalmente, como puede ser Oda. Incluso algunos han tenido repercusiones bastante graves a nivel de salud. Por el más conocido tal vez es el de Hunter x Hunter, Togashi, que tiene problemas graves de espalda, tiene casi una enfermedad grave de que no se puede levantar de la cama muchas veces, y eso es a raíz de estar tanto tiempo pues sentado en una silla y trabajar y el estrés que conlleva intentar sacar tu trabajo a tiempo. Y por lo que, claro, y ahora con la muerte de Miura a los 54 años, tan joven, no era un chaval, pero sí que es verdad que es una muerte bastante prematura, pues se ha hablado bastante de la exigencia de los mangakas. Y a raíz de ese va a tener un final. Yo no creo que tenga un final, al menos en el manga. A lo mejor luego en alguna adaptación al anime pues intentan cerrarlo de alguna manera. Si queréis podemos hablar, antes de terminar luego, cuál sería vuestro final de manga perfecto, ideal, o si tenéis alguno en mente. Pero es difícil porque es tan compleja la obra que cada uno puede tener su visión, pero es muy complicado. Sí, es un poco lo que dices, o sea, yo creo que no habrá final, o sea, van a dejar la obra como está, sin tocarla, pero luego mejor en alguna entrevista o tal comentarán, bueno, este es el final que tenía pensado contarnos Miura, y en un escrito, a lo mejor en un guión nos lo muestran, pero no creo que continúe el manga, sinceramente. Yo no lo sé, porque es verdad que depende también de la fuerza que hagan pues, el fandom y todo eso, de cuánto venda ahora con el tema de la muerte, porque sí que es cierto que al final el dinero manda y si ven que tiene mucha repercusión, depende también un poco de cómo es la familia, si deja que tal o no. Sí que creo que van a terminarlo de alguna forma, lo que no sé si va a ser rollo en una adaptación o
en un anime como diferente para dejar claro esto es de Miura y esto de no. Porque es verdad que es una situación muy difícil. O sea, si fuera otro mangaka, por ejemplo, pues nosotros que hablamos mucho de One Piece, Oda, en el caso de que Oda muriera, que Dios no lo quiera, pues sí que es cierto que da la sensación de que hay personas que ya saben el final, tienen muchos acompañantes, mucha gente que le ayuda. Entonces, aunque evidentemente no sería igual, pues está claro que no sería igual, digamos, el dibujo, el manga, el tal, sí que tendrían claro las pautas a seguir y el final que más o menos quería Oda. Entonces sería similar a lo que hubiera hecho él. En este caso, al ser una persona tan cerrada que como pues eso, no quería ayudantes, no quería tal, pues nos queda la duda de decir, vale, pero ¿habrá escrito algo por si acaso le pasa algo? O simplemente habrá dicho, no, si muero yo, la obra conmigo y fuera. Es algo que es difícil y yo sí que me genera dudas. O sea, sí que me pinta bastante negro que haya escrito algo y que lo haya planeado por si acaso pasa algo, que yo creo que es lo que se debería hacer, porque al final es una lástima. Si tú más o menos tienes unas líneas, pues aunque no sea igual, pues la gente dice, mira, pues esto es como lo quería terminar él, tú lo terminas igual y al final, pues bueno, pues el autor, la idea del autor está ahí. Sí. Entonces, bueno, no sé si queréis comentar algo más, yo creo que hemos hablado bastante guay de Berserk. Recomendamos la obra, aunque se quede inconclusa, la verdad es que vale totalmente la pena, por lo menos el arco entero de la Dorada seguro, el primer arco también, luego hay varios arcos un poco más de transición, pero la verdad es que íbamos ahora al punto álgido de la obra. O sea, yo creo que le quedaba un par de arcos, o sea, quedaba este arco que quedaba y el último que iba a ser espectacular. Por donde iban los tiros parecía que estaba entrando en el arco final. Sí. Daba completamente la sensación. Y la verdad es que es una lástima porque hubiera podido ser, y será probablemente uno de los mejores mangas. Y si tiene una buena adaptación al anime, porque ya sabemos que bueno, hay animes más antiguos que luego se están haciendo ahora super adaptaciones espectaculares. Entonces ojalá que ahora con todo este tema, pues no sé, lo potencien y alguien se anime a hacer algo muy guay, porque es una obra que vale muchísimo la pena y que puede ser muy, muy espectacular. Estaría muy bien, ya que ahora está, bueno, no me gusta decir esto, pero el boom de la muerte, que se está hablando muchísimo de Berserk, reviviera un poco su fandom, porque sí que es verdad que el mayor problema de Berserk ha sido sus hiatus, que ya lo hemos comentado, pero ¿qué pasa? Que al estar tanto tiempo, entendible, sin sacar un capítulo, la gente pierde el hilo. Y pues a lo mejor van dejando apartado el manga un poco más, y a lo mejor llega un punto en que se olvidan, ya no saben qué están leyendo o directamente ya lo botan. Sí, es que o sea, el problema del fandom ese lo tiene, pues verse, por ejemplo, Hunter x Hunter también. O sea, son animes que si fueran semanalmente, pues estarían súper arriba. Pero claro, si tú te pones hiatus de meses o de año o de tal, pues no esperes que... O sea, sí, cada vez que sacas uno tiene repercusión, pero claro, no es la constancia semanal que pueda tener un manga como One Piece, Kimetsu, Black Clover, etc. Entonces, claro, es un punto que, bueno, pues es lo que han tenido que hacer y ojalá pues el autor de Hunter x Hunter y bueno, él y Oda, que son ahora los dos que están como intentando cerrar sus obras, aunque quedan las dos bastante, pues no les pase nada, porque la verdad es que es una lástima cuando obras tan buenas se puedan llegar a quedar inconclusas. A mí personalmente me jode bastante. Sí, a ver, a mí también es un anime, es un manga que llevo siguiendo tantos años, sí que es una pena al final pues que termine de esta forma, ya no solo con que se quede el manga inconcluso, sino con la muerte del autor y con todo lo que esto conlleva. Pero al final, en parte, la vida es así y tal vez, como ha dicho Pau, a raíz de la muerte la obra sea relanzada y a lo mejor en un futuro sí que lleguen animes que a lo mejor incluso le intenten dar un final. Bueno, una última cosa que me gustaría comentar antes de cortar es lo que ha dicho Sachi antes de cómo creéis que sería vuestro final del Lo manga. que no quería hacer yo spoilers a la gente. Bueno, podemos avisar. A partir de aquí habrá spoilers, así que vamos a hablar con libertad. Quien quiera, quien le hayamos animado a leer el manga, que vaya, lo lea y luego vuelva aquí y siga escuchando. Y si nos interesa o lo que sea y queréis oírnos hablar, pues os podéis quedar. Bueno, habla con libertad. Bueno, primero, presentemos a los personajes principales. Guts, nuestro protagonista, Griffith, el entre comillas villano,
Y bueno, Bueno, la banda de Griffith y la banda de Guts. Si te pones a presentar. no, iba Sí. a presentar a Guts, Griffith y Casca, poco más. O sea, los demás son los acompañantes de Griffith y los acompañantes de Guts. Pero los importantes son ellos. Por eso, yo creo que la cosa es que nos han presentado a un villano que cada vez se hace más fuerte, más importante, más relevante. Entonces yo creo que el final... Bueno, yo lo estoy viendo inmatable, sinceramente. Pero yo creo que el final perfecto sería que tanto Guts como Griffith se mataran entre ellos en un ataque final. O sea, que murieran los dos a la vez. Bueno, yo he tenido, yo que sé, a lo largo de los años, pues te vas planteando cómo acabará el manga. Yo estos días digo, a ver, es que es un marrón. La persona que si quieren acabarlo o si quieren adaptarlo al anime es un marrón por el momento en el que se ha acabado. Yo, si tuviera que hacer un final, yo haría esto. Lo dejaría más o menos en este punto. Mostraría a Guts hablando a lo mejor con Sérpico y le diría: mira, Guts, puedes ir y continuar tu camino de venganza o puedes quedarte aquí con Casca. ¿Qué vas a hacer? Enfoca a Guts, cortas y que la gente imagine lo que va a hacer. Cada uno que elija su nuevo camino. Luego enfocaría a lo mejor a Griffith sentado en su trono y mostrando a ver si ha cumplido su sueño, si es feliz o si no. Que cada gente interprete su final ideal. Sí, al final es hacer un poco abierto también para no mojarte tú y crear tú la historia, ¿no? De cada uno Porque construir la historia como sí. lo que él haría. Hombre, es verdad que de cara con la situación que estamos viendo del autor muerto, pues sí que sería tal. Y sí, yo al final sí que, o sea, se ha hablado mucho de que, porque el autor era un poco así, pues bastante siniestro, y como que el final tendía mucho a que iba a ser trágico. O sea, si veis la obra, de hecho, pues, lo que hemos dicho de la muerte incluso se puede llegar a ser emocional, porque sabiendo que el autor está muerto, leer la obra, pues tiene frases que dices, uff, parece que... Y sí que creo que luego él mismo en alguna entrevista última sigue como que dejó entrever que no, o sea, como que la perspectiva le había ido cambiando y que el final sí que iba a ser más feliz o más típico. O sea, yo creo que un final trágico sería difícil de ver y no creo que hubiera tirado por ahí, en el sentido de que, no sé, ¿sabes? Se muriera toda la banda de Guts y Griffith ganara sin ningún tipo de... Claro, me parecería muy heavy porque es como, no es habitual incluso de los shonen o los seinen o casi cualquier serie, un final tan... Porque al final tú vives las aventuras con el protagonista y que el protagonista pierda sin ningún tipo de... Sería como... Entonces sí que creo que Griffith no acabaría vivo o no acabaría reinando. Guts podría acabar vivo, pero tiene pinta de que tampoco, por todo lo que ha sacrificado y toda la armadura y todo el tema. Entonces sí que tendría pinta más a lo que ha dicho Tony, algún final más trágico en el que a lo mejor Guts acaba solucionando todo, pero luego acaba muriéndose y casca con algún hijo suyo, bueno, aunque no puede tener... Bueno, que claro, es que había tantas cosas, porque claro, el demonio hijo ese me imagino que le ayudaría a Guts en algún momento. Si es que el príncipe calavera ese también le ayudaría, pero está claro que sobre todo, lo que decía Tony, es difícil imaginarte a Griffith perdiendo con todo lo que le habían puesto, pero entiendo que, bueno, pues como todos los animes, al final Madara tampoco te lo imaginas perdiendo hasta que te aparece Zetsu negro y por la banda y te dice, venga, pues... tampoco a Barba Negra no creo que nos lo imaginemos perdiendo con todo el ejército hasta que acabe perdiendo. Entonces, o a Im, por ejemplo, pues. Así que bueno, no sé si queréis comentar algo más, cerramos aquí. Sí, pues cerrar y yo creo como que te he dicho, recomendar. Sí, recomendamos la obra a es totalmente recomendado. A todo el mundo. Y nada más, chicos, esperamos que os haya gustado nuestro pequeño homenaje. Decir ante todo que aquí pues hablamos de la muerte del autor y de las repercusiones en el manga, pero por supuesto que pues todo el pésame a los familiares, que al final es una persona antes que mangaka, y que por supuesto que nosotros estamos hablando de cómo influye el manga, porque aquí es de lo que hablamos, pero que ante todo es una persona y que todo el respeto del mundo. Así que nada, chicos, esperamos que os haya gustado. Y como siempre, recordad que podéis suscribiros y darle like si os ha gustado y seguirnos en nuestras redes sociales para ver en qué vamos trabajando. Nada más, chicos, hasta luego. Adiós. Adiós.